Quiero invocar la paz del Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, hermanas. Le quiero dar las gracias por hacer el espacio de unirse conmigo, en acompañarme por este medio. Les quiero compartir en este momento y en este video el tema de lo que estamos viviendo hoy en día, de los disturbios, de las protestas. Y lo peor del caso es que estamos viviendo todo esto en estos tiempos complicados, en donde todavía no hemos podido salir del COVID-19, en donde estamos todavía viviendo, ¿verdad? En esos cuidados de protegernos, de distanciarnos y tomar nuestras precauciones, porque todavía está en efecto el COVID-19. Por esa misma razón quiero compartirles en este video, ¿verdad? Una situación muy complicada por cual se está viviendo, y desafortunadamente hay muchas personas por cuales están siendo guiadas equivocadamente. Están siendo llevadas en un mover, en una agenda que no se han puesto a pensar ni tomar el espacio ni el tiempo para poder discernir qué es lo que está pasando alrededor de ellos. Me entristecen y a la misma vez me trae un furor en que miro y sinceramente les voy a ser honesto. Estoy hastiado de estar viendo esto constantemente y escuchar de todas estas atrocidades y de todo este desorden y toda esta anarquía de que se está levantando de la humanidad en este país y en otros países que se han también involucrado allá en Europa y se han unido a esta causa, una causa que en realidad le quiero llamar una causa, una protesta sin entendimiento. Ese es el título del mensaje, una protesta sin entendimiento. Y voy a meterme a fondo y voy a también obviamente usar la palabra de Dios en qué tiempo estamos viviendo y por qué estamos viviendo estos tiempos. Pero antes de entrar a la palabra de Dios, quiero ponerme en las manos del Señor. Amantísimo Padre, mi Padre Celestial, invoco el nombre de su Hijo Jesucristo que está sentado a la diestra suya, Padre, quien fue el que abrió el camino para un pecador como yo, en poderle conocer, Señor, y ahora hacerme parte del reino. Ahora hacerme parte del reino, y no más parte del reino, sino privilegiado como un mensajero. Pero así también como mensajero y privilegiado, también soy confrontado a vivir como demanda el reino. Padre Santo, me pongo en sus manos, Señor. Le doy toda la honra y toda la gloria por haberme escogido, Señor. Por haberme escogido de lo más vil, Señor. Gracias, Padre Santo, por darme este privilegio de poder compartir este video al oyente. Le ruego por medio de su Santo Espíritu que le pueda brindar el privilegio de poder entender los tiempos, Señor, de poder comprender qué es lo que está pasando alrededor nuestro, Señor. ¿Qué es la agenda de Satán y de todo esto, de este mundo entenebrecido que reina el pecado? Le ruego, Padre, que me ayude a compartir una palabra de sabiduría, una palabra que traiga una renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, Señor, para poder discernir los tiempos y discernir todo aquello que está pasando alrededor de nosotros, Padre. Usted es el único que puede dar esa sabiduría divina. Usted es el único que puede iluminar nuestro camino, nuestros pensamientos. Usted es el único que es la luz, Señor. Ilumínenos, Señor. Necesitamos su luz más que nunca en estos tiempos, Señor. Necesitamos, Señor, su luz más que nunca, Señor, en estos tiempos. Me pongo en sus manos, Señor, nuevamente invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de su Hijo, Jesús el Cristo. Amén. Hemos estado viendo en los noticieros constantemente todos estos disturbios y protestas. Comenzaron como protestas y se involucraron aquellos que quisieron hacer de esas protestas disturbios.
en donde se permite el robo, en donde se permite matar, en donde se permite todo aquello por cuales esas personas están levantándose en protesta. Una injusticia. Una injusticia. Se están levantando en protesta de la injusticia, del racismo. Se están levantando en protesta en contra de esta nación que le llaman una nación racista. Se están levantando en contra de las autoridades que el Señor ha establecido. Se están levantando en contra de los departamentos de policía. Aquellos departamentos. Aquellos hombres que muchos de ellos dependen y son rápidos en levantar el teléfono y llamarles en cuando ellos se encuentran en esos problemas. Aquellos hombres que exponen sus vidas y que son padres y son hijos y son hermanos de iglesia. Aquellos hombres que van y exponen su vida al diario. Se están levantando en contra de ellos y de lo que representan. Claramente sabemos que hay injusticia en todo el mundo, comenzando desde la iglesia. Podemos ver a veces actos injustos dentro de la iglesia. Podemos ver comenzando desde la iglesia católica, en donde abusan de los niños, hasta las iglesias evangélicas, en donde hay adulterio en los pastores y tantas cosas que hay ahí. Hay injusticia a veces entre los mismos hermanos, entre los líderes, en donde a veces no ven gente que ellos piensan que no están capacitada para poder ejercer un ministerio o ejercer el llamado que Dios les ha dado. Desde el principio vemos eso en los tiempos de Jesús, cuando la secta religiosa oprimía al judío a vivir bajo un régimen religioso. Injusticia. Desde hace muchos años, desde los tiempos de Jesús ha habido injusticia. Y desde anteriormente, desde la creación del mundo ha existido la injusticia, desde cuando estaba Caín y Abel. Entonces, se está levantando esta nación y otras naciones del mundo en contra de la injusticia. Se están levantando en contra del racismo. Les quiero compartir, antes de entrar a la palabra de Dios, les quiero compartir unas estadísticas en donde estas personas que se están involucrando en estas protestas, en donde ellos se han adueñado del lema que dice: todas las vidas de los afroamericanos importan. Las vidas de los afroamericanos importan. Hay otros que han levantado el lema de que todas las vidas importan. Vemos, ¿verdad?, las razas anglosajonas, los blancos, ¿verdad?, levantarse a favor de esta causa, donde dicen que las vidas de los afroamericanos, de los morenos, ¿verdad?, de los negros, importan. Hay una presión en la comunidad, en la sociedad, en esta nación inmensa, en donde traen a los niños. Los he visto a los niños ahora, que niños he visto niños de 6, 7, 8 años, 5 años que andan involucrados en esas bolas de protesta. Los he visto en la televisión. Ahora la juventud, los niños andan involucrados en el medio de tantas cosas que se están diciendo, de tanto, coraje dentro de las personas, porque según ellos tienen un coraje en contra de tanta injusticia y tanto racismo que hay en este país. Y les están envenenando las mentes a sus hijos.
He visto en las noticias, miré cómo en las redes sociales la juventud se está levantando en contra de sus padres, porque los padres no están de acuerdo en lo que ellos han adaptado para sus vidas, o ellos se han adueñado de la ideología, de lo que las redes sociales les enseñan a ellos. Entonces ellos están rebelándose en contra de sus padres y echándoles maldiciones a sus padres. Enseñaron en las noticias en cómo una muchacha, una jovencita de 13, 14, 15 años le maldice a sus padres porque ellos no están a favor de la ideología en cual se está ejerciendo hoy en día. Otra muchacha, otra jovencita estaba en las redes sociales, llore y llore y llore, ¿verdad? Porque ella está muy triste y quiere salirse de su casa porque sus padres no están de acuerdo con todo lo que está sucediendo, con todos los disturbios, con todas las protestas. Ellos no están de acuerdo con todo eso, entonces ella está sufriendo. Hasta inclusive ahora los famosos de Hollywood se han unido con ella y la han hecho como una víctima. Una víctima que está siendo oprimida por sus padres. Es un mover tremendo, una agenda tremenda que ha establecido Satán, que se ha estado estableciendo desde hace tiempo. Pero en estos tiempos estamos viéndolo muy fuerte en cómo todo esto se está usando como excusa para establecer una ideología nueva. Les quiero compartir estas estadísticas. En el 2018, incidentes violentos involucrando actos raza contra raza. Aquí solamente nos vamos a enfocar en la raza afroamericana y la raza anglosajona, los blancos y los morenos, los negros. Dice aquí, 4.145.300 crímenes o actos violentos causados por estas dos razas en el año 2018. Nuevamente, 4.145.300 actos violentos en el 2018 causados por estas dos razas. De esos actos, 607.725 fueron actos entre ellos mismos. El 14.66% de todos los incidentes, fueron causados entre estas ambas razas unos con otros. Vemos aquí el 59.777, que viene siendo el 9.84% nuevamente. 9.84% fueron los blancos en contra de los afroamericanos, en donde los blancos cometieron un crimen en contra de un afroamericano. 9.84%. 547.948 casos. 547.948 casos fueron de afroamericanos en contra de la raza anglosajona, los blancos, que viene siendo el 90.16% de los afroamericanos cometiendo un acto violento en contra de la raza anglosajona, los blancos. 90.16%. Los afroamericanos cometiendo un crimen en contra de los blancos. 90.16% de todos los crímenes violentos entre ambas razas fueron los afroamericanos en contra de la raza anglosajona. Ahora, se cometió un crimen horrible en contra de esta persona. Y se ha hecho una causa tan grande que se ha convencido al mundo que hay una fuerza, hay una ideología en contra de los afroamericanos, y toda la nación se ha unido a criticar a esta nación, a criticar a las otras razas, al punto que todas las demás razas se unen
se unen porque no se toman el tiempo para estudiar verdaderamente las estadísticas y qué es la agenda trabajando detrás de todo esto. Gran mover lo que hay hoy en día en confusión, en presión, en que si en un momento alguien se levanta y quiere dar un mensaje realístico, estadísticas como esta, y decir que no es como lo que está, no es verdad lo que están proclamando, aclamando, diciendo que este país es un país racista en contra de la raza afroamericana, entonces va a ser criticada esa persona. Es una protesta sin entendimiento. Están protestando injusticias, están protestando racismo. Si vamos a hablar de racismo, diríamos aquí que el afroamericano es la raza racista en contra de los anglosajones. 90.16% de actos violentos en contra de los afroamericanos, en contra de los anglosajones. Y quién sabe, no me tomé el tiempo de los hispanos. No me tomé el tiempo de ver las estadísticas de los hispanos, porque aquí se está enfocando solamente en el acto del policía anglosajón cometiendo un crimen en contra de un afroamericano. Hermanos, son tiempos en donde la gente está siendo movida por la presión de la sociedad, por la presión de la ideología. Está simplemente de poner una ideología y todos se unen a esa ideología. Y esa ideología está incluyendo a veces hasta los hermanos, hermanas de la iglesia, personas que deberían de ser más responsables en este mover. Estamos viendo hoy en la sociedad que hasta pastores, personas, ¿verdad? De las congregaciones, de las iglesias católicas se están uniendo a este mover y están convenciendo al resto de las personas que esto es real. Que hay racismo en este país. En un país supuestamente que debe ser un país racista. Pero que están llenas las oficinas inmigratorias de casos esperando de gente de todas partes del mundo venir a este país. Los afroamericanos están hablando en contra de este país y de todas las injusticias que se hacen en contra de su raza, cuando en realidad ha llegado esta raza hasta llegar hasta la Casa Blanca, un presidente. Están los atletas millonarios, los estrellas de Hollywood, del cine, en donde ellos están criticando, están poniendo el dinero para las fianzas de aquellos que están haciendo disturbios, aquellos que están matando a los mismos afroamericanos en estos disturbios, están robando a la misma comunidad, que hay tiendas y negocios afroamericanos. Ellos mismos están poniendo las fianzas para que salgan rápidamente al siguiente día o en esa mañana salgan después de haber cometido un crimen de robo, o a lo mejor hay personas ahí que han cometido crimen de matar, y entonces están poniendo las fianzas para salir. Esos mismos personajes que son estrellas de película, que están en sus mansiones de quién sabe cuántos millones de dólares. Están los deportistas uniéndose a esta ideología cuando ellos están disfrutando de lo privilegiado que son ellos, viviendo en esas mansiones multiarchimillonarias de contratos casi de 100,000, 200,000 dólares. Hay muchas personas que están haciéndose parte de este mover cuando en realidad no han sido afectadas y no han ni experimentado o no están experimentando o viviendo esta injusticia que ellos le llaman injusto. Un falso mover, una protesta sin entendimiento. Están protestando en una injusticia que desde hace muchos años ha existido, porque la injusticia no es la sociedad, la injusticia no está en la raza, la injusticia está en el corazón del hombre. Están queriendo levantarse y protestar
injusticia sobre ellos. Esas mismas personas que andan con los carteletes y llegan a sus casas y están cometiendo injusticia contra sus propios hijos, contra sus propios seres queridos, contra sus cónyuges, contra sus padres. Esos adolescentes que se están uniendo a este mover, llamando en un mover en contra de injusticia, están siendo injustos con todo el sacrificio que sus padres han hecho con ellos, dándoles casa, sacrificando sus vidas, a veces sacrificando su juventud para poder ser padres a ellos, que sacrificar sus sueños por ellos. Ellos están levantándose en contra de una injusticia que ellos mismos están cometiendo. Han hecho ese lugar donde se cometió ese crimen horrible, en donde murió este afroamericano, ahí ahora le llaman un lugar sagrado. Le llaman un lugar sagrado, en donde esta persona pecadora, igual que yo, murió ahí. Le llaman un lugar sagrado en donde nadie puede ir a hacer ningún disturbio, donde nadie puede ir a blasfemar ese lugar. Se pone una rosa, ahí se queda, permanece. Se están poniendo, hay personas que están yendo a orar ahí como si fuera algo divino, algo sagrado. Están haciendo ahí juntas, pláticas y todo, o sea, y pintaron su cara, su nombre lo pusieron ahí, como le están dando honra. Le llaman un lugar sagrado. Me quedé atónito cuando escuché al noticiero llamarle un lugar sagrado ahí donde él murió. Es increíble cómo los humanos, en su naturaleza pecaminosa, en donde pueden darle honra y gloria a un pecador, igual que todos nosotros, pero aquel que fue a la cruz y que dio su vida sin conocer pecado, aquel que verdaderamente nos amó con tanta pasión que dio su vida, pero no solamente dio su vida, sino resucitó al tercer día para darnos vida a cada uno de nosotros. Es aquel que es burlado. Es Él, el Señor Jesucristo, el que se le blasfema. Es Él, el Señor Jesucristo, que se le critica. Es Él, el Señor Jesucristo, que se le duda que existió y se le llama solamente cualquier otro hombre, un profeta como cualquier otro. Es Él. Es Él. En donde donde esa multitud que anda protestando no pueden reconocer que la protesta es una protesta sin entendimiento. No entienden verdaderamente la raíz detrás de toda esta maldad. No entienden verdaderamente la raíz por cual hay injusticia en este mundo. Un mundo que vive sin Dios, sin conocer a Dios. Sin conocer al Padre Celestial, al Creador de sus almas. Les voy a compartir la palabra de Dios en Oseas capítulo 4, versículo 1. El Señor se enoja con Israel. Aquí habla el Señor, de donde el Señor está disgustado, enojado con su pueblo Israel. Ahora nosotros como iglesia, nosotros como hijos, hijas del Señor, ahora somos adoptados al pueblo de Israel. Esta palabra también es para nosotros hoy en día. La palabra de Dios dice así: pueblo de Israel, escucha el mensaje del Señor, porque el Señor tiene algo que decir en contra de quienes viven en esta tierra. El Señor tiene algo que decir en contra de quienes viven en esta tierra. No solamente el mensaje es para Israel, para el pueblo de Israel, pero el mensaje es de que Él tiene algo en contra de quienes viven en esta tierra. La humanidad. En este país ya no hay honestidad ni piedad. La gente no conoce a Dios.
Obviamente el pueblo de Israel conoce a Dios. Aquí está hablando de la gente que andan en esas multitudes, en la gente que anda siendo desviada y oprimida por esta ideología que hay hoy en día. En donde ya se les olvidó el distanciamiento, tanto que sacrificaron en recluirse en sus hogares por meses, que sacrificaron sus trabajos, sacrificaron sus bienes, sacrificaron sus relaciones con sus padres que tenían una edad ya mayor y tenían que distanciarse de ellos, de sus amistades, de tantas cosas que se distanciaron, se sacrificaron en un mover tan rápido así. Ya andan todos así encaramados unos de otros. Ya hasta los mismos gobernadores que establecieron esa ideología y esas reglas muy rígidas, en donde no dejaban que el pueblo de Dios se congregara, en donde no dejaban que ni siquiera 10 miembros de la iglesia se pudieran congregar, que porque iban ellos a cometer, iban a hacer homicidios por ir a compartir el virus uno contra el otro. Entonces ellos, esos mismos gobernadores que estaban estableciendo esas reglas rígidas, andan involucrados en esas protestas, porque sienten la presión de la sociedad, que si no se involucran, están en contra del mover de la ideología, están en contra del pueblo. Pero como cuando tenía que ver con Dios, no les importaba que la iglesia estuviera en contra de ellos. Porque la iglesia y el pueblo de Dios es la minoría. La mayoría son aquellos que no conocen a Dios. Esos son los votos que ellos necesitan. Ahora ellos andan unidos en ese mover. Sigue la palabra de Dios, dice: en este país ya no hay honestidad ni piedad. La gente no conoce a Dios. En el país hay una ola de maldiciones, engaños, asesinatos, robos, adulterios. Se comete un crimen tras otro. Se comete un crimen tras otro. Andan en los disturbios matando gente inocente. Andan en los disturbios matándose a sí mismos. 17 muertos ya ha habido. En uno de ellos han sido inocentes, otros han sido parte de la protesta, de los que andan cometiendo disturbios. Pero me asombra a mí que uno de esos asesinatos fue a un capitán que se había retirado de la fuerza de la policía. 38 años sirvió a la comunidad. 38 años. Nunca hubo un caso en contra de él de racismo ni injusticia en contra de las personas que arrestaba. 38 años. Este capitán afroamericano. 5 hijos. 12 nietos. Desarrolló programas dentro de la ciudad, en la comunidad, para poder ayudarle a las personas, a los jóvenes. Había establecido programas para la juventud, para que se saliera de las calles, para que se saliera de las gangas y de todo eso, y se unieran a hacer cosas productivas como ser parte de la comunidad, ayudar a la comunidad. Y si se interesaban ser parte de la comunidad, de la policía, y los estaban entrenando, ayudando a la juventud a hacer de bien y no ser de mal. Este hombre que había servido 38 años dio su vida. Dio su vida por ir a defender un establecimiento de un amigo de él. Ahí murió él. Lo mataron. Y tomaron video de cuando él estaba desangrándose. Y en lugar de ayudarle, estaban echándole porras. En lugar de ayudarle, se estaban burlando de él. Un afroamericano. ¿En dónde está la protesta en contra de aquellos que cometieron esa injusticia en contra de él? ¿En dónde está el mover que cometieron esa injusticia en contra de él? ¿En dónde está el mover que también todas las vidas de los afroamericanos importan?
Esos mismos que andaban levantando los carteles y protestando que todas las vidas de los afroamericanos importan, fueron los mismos que en ese mismo mover matan a sí mismos, se matan a sí mismos. En el país hay una ola de maldiciones, engaños, asesinatos, robos y adulterios. Se comete un crimen tras otro. Por eso la tierra se secará y todos los que viven ahí morirán. Serán destruidos y morirán, juntos con los animales salvajes, las aves del cielo y hasta los peces del mar. Ese era el mensaje que Dios traía para el pueblo de Israel, trae para el pueblo de Israel, para la iglesia. Porque hay muchísima gente que no conoce de Dios. Y nosotros que conocemos de Dios, estamos fallando. Estamos fallando porque hay muchos que conocen de Dios que andan involucrados en esas protestas. Hay muchos que conocen de Dios que han usado la palabra de Dios para aventarla como si fuera nada ahí en las noticias. Y andan involucrados en ese mismo mover demoníaco, en ese mismo mover macabro, en esa agenda macabra que se está estableciendo y que se ha establecido y que hay por medio de asesinatos, injusticias, siguen. Aquellos que reconocen que el problema va mucho más allá del incidente ese triste que pasó con ese afroamericano, ese pecador igual que yo. Se ha hecho un mover que se usó como excusa, creyendo que ese es un problema aislado, que simplemente el problema es injusticia en contra de los afroamericanos, o la injusticia es solamente en contra de los policías hacia la sociedad. Va mucho más allá. Está en el corazón del hombre, está en nuestra naturaleza pecaminosa, la injusticia, en donde falta el amor de uno hacia el otro, en donde fallamos en ese mandamiento donde la palabra de Dios nos dice y el mismo Señor Jesús nos dice que tan importante es este mandamiento, igual de que amaremos a nuestro Dios con toda nuestra mente, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, todo nuestro cuerpo. Igual tan importante es el mandamiento que el Señor Jesucristo nos deja, que nos amemos unos a los otros como nos amamos a sí mismos, como a nosotros mismos. ¿Dónde está el amor? ¿En dónde está el amor? ¿En dónde ha quedado el amor? En donde somos rápidos para juzgarnos, en donde somos rápidos para poder cometer injusticia uno con el otro. Iglesia, ¿en dónde hemos quedado? Como la luz del mundo. Iglesia, ¿por qué nos estamos moviendo con el sistema del mundo? Con toda esta ideología, que ahora hasta estamos adorando al Señor con nuestra boca tapada. Hasta eso hemos llegado, en donde dentro de la iglesia tenemos que tener nuestra boca tapada para poderle dar honra y gloria a Dios, para poder levantar un sacrificio de alabanza al Señor. En donde estoy sentado enseguida de mi hermano y no se puede sentar enseguida de mí dentro del santuario del Señor, porque lo tengo que ver como que está contaminado y Él me tiene que ver a mí que estoy contaminado. Desde que entro a la iglesia me tienen que tratar como que estoy contaminado. Hermanos, no estamos contaminados por el COVID-19. Estamos contaminados por falta de amor. Estamos contaminados por alejamiento de la presencia de Dios. Estamos contaminados por acoplarnos al sistema de este mundo. Estamos contaminados por una pereza espiritual. Estamos contaminados por todo ello. Proclamamos y anhelamos y tanto que pedimos por un avivamiento a la iglesia. Y esos son mensajes
que mueve a la iglesia, el avivamiento. Pero no se ponen a pensar, o no nos ponemos a pensar lo triste que tenemos que buscar avivamiento. ¿Por qué tenemos que buscar avivamiento? ¿Qué le pasó a la vida que debería de estar en la iglesia? ¿Qué le pasó al Espíritu de Dios que nos trae vida y libertad? ¿Qué le pasó al Espíritu de Dios? ¿Por qué tenemos que buscar un avivamiento? Porque la iglesia, al parecer, está como muerta. Es por eso que buscamos avivamiento en todo momento. Porque lo hemos perdido. Desde que viene el Espíritu de Dios a nuestra vida, debemos de tener vida, debemos de tener avivamiento. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Una irresponsabilidad en atender la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque nos hemos involucrado y movido tanto con el sistema del mundo. Fíjense la protesta del pueblo de Dios cuando ellos buscaban un rey. En 1 Samuel 8, 18, 22. El pueblo de Israel buscaba un rey. El pueblo de Israel buscaba un rey. Ahora, hoy en día, es como que la iglesia está buscando acoplarse al mundo. Se les ha olvidado que el Rey de Reyes, Señor de Señores, ha dejado sus mandatos y estatutos establecidos en la iglesia, y la iglesia no se debe de mover por ninguna razón. Pero ahora la iglesia es movida fácilmente por lo que el gobierno establece. Es movida fácilmente por la ideología y el sistema del mundo. La iglesia ahora es movida fácilmente porque siente que es oprimida o presionada por esa ideología, que si la iglesia no se une a este mover, a esta protesta, a esta ideología, entonces la iglesia está mal. La iglesia es falsa o es hipócrita. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 18 dice: aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido. Pero entonces Jehová no os responderá, les dice Samuel. Samuel les dice: en aquel día os lamentaréis a causa del rey que habréis elegido. Hemos cambiado a nuestro rey de reyes por los reyes terrenales. Israel tenía su rey, tenía a su Dios, el mismo Dios nuestro. Era el Dios de Israel, era el pueblo escogido por Dios. El pueblo privilegiado por Dios entre las naciones, entre los pueblos, entre las tribus, en el mundo. Un pueblo pequeño, era el que Dios había escogido. Pero ellos querían ser como el resto del mundo, querían un rey terrenal. Querían un rey terrenal. Querían que reinara un rey terrenal en sus vidas, para que pudieran ser como el resto de las tribus que estaban alrededor de ellos, como el resto de las naciones que tenían rey terrenal. El rey de reyes no era suficiente para ellos. Iglesia, hemos cambiado a nuestro rey por aquel rey que es el sistema del mundo. La palabra de Dios dice que Satanás es el Dios de este mundo. Dice: pero entonces Jehová no os responderá. Pero el pueblo, después de este aviso, todavía se les avisa, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, habrá un rey sobre nosotros y seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y nos hará nuestras guerras. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a oídos de Jehová. Pero Jehová dijo a Samuel: oye su voz y dales un rey. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel:
volveos cada uno a vuestra ciudad. Increíble lo que el pueblo de Dios, Israel, le dijo al profeta de Dios, Samuel. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. No quiso oír el mensaje de Dios en los labios de Samuel. No. Habrá un rey sobre nosotros. La iglesia está adaptándose a la ideología hoy en día del sistema del mundo. La iglesia está permitiendo que el mundo se infiltre dentro de ella. La iglesia está sintiendo la presión de la sociedad, que la sociedad va a dictar y demandar cómo es que la idea se tiene que formar y qué es lo que tiene que permitir, y que Dios es amor y va a amar a todos, y que todo se permite dentro de la iglesia, que toda doctrina falsa que el mundo establece, la quiere venir a establecer dentro de la iglesia. El mundo está haciendo que la iglesia conforme a Dios y lo forme al sistema del mundo, en lugar del sistema del mundo formarlo a los mandatos y estatutos que Dios estableció para su pueblo, para su iglesia. Es por eso nuevamente que se está viendo cómo la iglesia se está uniendo a esta ideología falsa, en estas protestas sin entendimiento. Hoy Dios dice, nuestro rey nos gobernará. El pueblo de Dios dice, el sistema del mundo nos gobernará. Discierne los tiempos, hermano o hermana. Iglesia, discierne los tiempos. ¿En qué tiempos estamos viviendo? ¿Quién está gobernando la iglesia? Y estoy hablando de la iglesia general. Estamos a veces peleando doctrina. A veces estamos peleando entre nosotros mismos de denominaciones divisoras. A veces el enemigo viene y usa esas estrategias en dividirnos unos a los otros y criticarnos unos a los otros y cometer injusticia unos sobre otros. ¿Para qué? Para que nosotros estemos tan involucrados en nuestra propia política y no estamos viendo alrededor de que está el enemigo siendo sutil y metiendo su sistema dentro de nosotros, porque no estamos discerniendo los tiempos. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y hará nuestras guerras. Es algo muy importante que ellos dicen, y hará nuestras guerras, sí. Cuando el sistema del mundo entra en el pueblo de Dios, ellos nos harán nuestras guerras. De lugar de esperar y ver qué guerras tiene el Señor para nosotros, qué luchas y batallas el Señor nos manda a ir delante y pelear y levantar la bandera de Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera. Hemos cambiado nuestra bandera Jehová Nisi por un sistema del mundo que se ha infiltrado en la iglesia hoy en día, en un mover, en una agenda macabra. Dice Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 y 4. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. El presidente fue y se postró delante de la iglesia que habían quemado, la iglesia que estaba delante de la Casa Blanca, en donde todo presidente anteriormente había visitado. Esa iglesia que está enfrente de la Casa Blanca, ahí fueron y cometieron disturbio y la quemaron una sección de ahí, la sección en donde cuidan los niños. Ahí fueron a quemar esa sección de la iglesia. Y se levantó
El pueblo, se levantó, sí, el pueblo criticando al presidente porque él se postró y levantó una Biblia. Levantó una Biblia sin decir nada. Simplemente decir que vivimos en un país fuerte, en un país que se iba a volver a levantar. Levantó la Biblia. Porque este país no es nada si no está respaldado por Dios. Se fundamentó en los estatutos bíblicos. Se fundamentó este país en estatutos bíblicos. Pero este país se ha alejado y ha venido juicio contra este país. Discierne los tiempos, hermano, hermana. Todavía no se acaba el juicio y el castigo que Dios está tratando con este país. Alerta, mi hermano, mi hermana. Porque la iglesia, el pueblo de Dios, ha llegado, como lo dice aquí el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Aquella doctrina que habla del arrepentimiento. Aquella doctrina que habla del arrepentimiento. De que no tendrás otros ídolos delante de Dios. Aquella doctrina que habla de que entrar en un sacrificio, negarnos a nosotros mismos todos los días y cargar nuestra cruz. En aquella doctrina que habla que también pereceremos por causa de la doctrina, por causa de la palabra de Dios. Aquella doctrina que condena el pecado. No la soportarán, dice. Aquellos tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Si se levanta alguien hoy en el medio de la protesta y les dicen, el problema no es solamente el acto que cometió ese policía en contra del afroamericano, el problema no es las injusticias que ustedes llaman, ese no es el problema es el pecado que hay en ti, todo aquel que está involucrado en las protestas. El pecado que hay en aquellos que están causando disturbios y matando a sí mismos a las personas inocentes, ancianas que han muerto defendiendo sus tiendas, han muerto ancianos, ancianas, matrimonios, han muerto personas defendiendo el patrimonio de sus negocios, de sus familias, de sus hijos. Ellos se quisieron levantar y defender. Y dejaron sus vidas ahí en ese disturbio. Entonces no quieren escuchar mensajes de que condenen las acciones esas, sino quieren escuchar los maestros que condenen al presidente, evangélicos que condenen a aquel presidente que levanta la Biblia y que no levanta un cuerno de chivo o una granada o una bomba. No, aquel presidente que se está levantando y diciendo yo confío y mi respaldo está en la palabra de Dios. Aquí está la respuesta, aquí está la solución de toda injusticia, de todo racismo. Aquí está en donde está aquel. Aquí vas a encontrar vida, esperanza, amor. Vas a encontrar instrucción, exhortación. Fue condenado y fue llamado a arrepentimiento por los mismos personas encargadas de la iglesia. Las mismas personas religiosas encargadas de la iglesia fueron aquellos que le pidieron que se arrepintiera y que no usara la iglesia como una imagen o un mover o una acción política. La vieron como una acción política. Triste, triste. Discierne los tiempos, mi hermano, mi hermana. Dice nuevamente, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón al oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartaren sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas, fábulas donde le llaman un lugar sagrado, en donde esa persona murió. Un lugar sagrado donde nadie puede cometer un acto para poder blasfemar, un pedazo de concreto.
¿Y qué tal de aquella cruz que está en el Calvario? Aquella cruz del Calvario, que está en aquel lugar que se llama Gólgota. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue blasfemado ahí aquel que murió en la cruz? Dice, maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios dice, dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Apartarán sus oídos de la verdad. Mi hermano, mi hermana, discierne los tiempos. Protestas sin entendimiento. Yo te invito que escudriñes la palabra de Dios. Hay como 2 o 3 protestas, pero que fueron a favor de la palabra de Dios, fueron a favor de protestar la causa de Cristo, no como estas protestas sin entendimiento. Para finalizar, les quiero leer Romanos capítulo 8 del 5 al 13. Esta es la razón por qué todas estas cosas pasan. Esta es la razón que es lo que está moviendo la agenda. Nosotros debemos de protestar esto. Debemos de estar protestando esta causa, esta enseñanza que está aquí. Romanos 8. Nuevamente, Romanos 8, del 5 al 13. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos. Estaban solamente complaciendo sus deseos aquellos que andaban robando, aquellos que andaban cometiendo todo aquel disturbio. Todos aquellos que se están uniendo a las protestas sin a veces comprender por qué están protestando. Dicen, los que se dejan dominar, están siendo dominados. La iglesia se está siendo dominada por la presión que está sintiendo por la sociedad. Las multitudes están siendo dominadas por la naturaleza pecaminosa. Viven solo para complacer sus deseos. Rebeldes, rebeldía. Pero los que viven de acuerdo con el Espíritu, eso es lo que debemos de protestar. Debemos de protestar de que no debemos de vivir o ser movidos por nuestra naturaleza pecaminosa. Debemos de protestar que debemos de vivir de acuerdo con el Espíritu. Dice que aquellos que viven y se dejan dominar por la naturaleza pecaminosa se preocupan. Los que se dejan dominar por su naturaleza pecaminosa viven solo para complacer sus deseos, pero los que viven de acuerdo con el Espíritu se preocupan de las cosas del Espíritu. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz, pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa produce muerte. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Debemos protestar y levantarnos en contra de la rebeldía, en contra de Dios. Eso es lo que está causando esas protestas. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela en contra de Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Yo te pregunto, iglesia, yo te pregunto, hermano o hermana, ¿quieres agradar a Dios? Aquí está la clave. Hay que vivir para agradar a Dios. Dice aquí, porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela en contra de Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Por eso, los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios.
Vamos a luchar, mi hermano, mi hermana, por agradar a Dios. La razón por cual a veces no podemos agradar a Dios es porque le estamos dando cabida a nuestra naturaleza pecaminosa. Y no estamos viviendo por las cosas espirituales. Ese es el problema mío y tuyo. Que descuidamos vivir en las cosas espirituales. Y es así como a veces no agradamos a Dios. Pero aquí nos dice el apóstol, nos exhorta y dice, pero ustedes no son así. El mismo apóstol nos está diciendo, no somos así. Si hemos vivido así es porque hemos sido irresponsables con nuestra naturaleza espiritual. Y le hemos dado ahora cabida a nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Somos una nueva creación en Cristo Jesús. Se nos ha olvidado eso. Dice, ustedes viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ahí está la prueba. Ahí está el examen. No puede haber un buen maestro si no hay examen. Nuestro buen maestro, Señor Jesucristo, nos dejó el examen, que nos examinemos a nosotros mismos. También el apóstol Pablo dice aquí, dice, no es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Aquí está, no es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Y como Cristo vive en ustedes, sus cuerpos están muertos a consecuencia del pecado. Pero nuestros espíritus viven porque Cristo los ha hecho justos. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él mismo les dará vida a sus cuerpos mortales. Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo, perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir a la naturaleza pecaminosa y sus obras, vivirán. Hermano, yo quiero vivir, yo sé que tú quieres vivir, no queremos morir. Lo único que debe de morir es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros cuerpos, pero ahora somos vivos en el Espíritu por medio de Cristo Jesús. Él es el que nos da vida, es el mismo Espíritu que lo resucitó, que le dio vida al tercer día y resucitó entre los muertos, dice la palabra de Dios. Es un Espíritu poderoso, es un Espíritu poderoso que obró en el Señor Jesucristo y lo resucitó. Es ese mismo Espíritu que también mora en nosotros. Y dice así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza los dice. No hay que involucrarnos, no hay que andar sin entendimiento, no hay que ser encegados por el sistema del mundo, sino hay que levantarnos en protesta en contra del sistema del mundo, en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, hay que levantarnos en protesta y levantar la bandera de Jehová Nisi. Protestar con entendimiento y no sin entendimiento. Mi hermano, te invito que protestemos la verdad, protestemos en espíritu, protestemos en contra de todo aquel mover que está sucediendo hoy en día, en contra del sistema del mundo. Únete conmigo en esta oración. Padre Celestial, amado Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo le doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha hablado, Señor, en esta hora. Nos ha permitido, Señor, escuchar su palabra, Señor. Nos ha permitido escuchar exhortación, Padre. Nos ha permitido entender los tiempos y discernir los tiempos. Y es porque estamos viviendo, Señor, esto hoy en día, Señor. Usted está, Señor, enojado con su iglesia. Usted está enojado con su pueblo, Señor, porque hemos permitido que el sistema del mundo entre, Padre. Le ruego, Señor, que nos ayude, Señor. Que su Espíritu Santo, Señor, nos perdone, Señor, porque hemos sido irresponsables con Él, Señor. En donde hemos sido presionados y movidos por el sistema de este mundo. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Hable, Señor, y siga hablando a nuestros corazones, Señor. Y que su Espíritu Santo, Señor, renueve nuestros pensamientos. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Te bendigo a ti y a tu casa. Bendigo tus pensamientos por medio del Espíritu Santo. Invoco el nombre del Señor Jesucristo sobre ti, sobre mí y sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Que Dios me los bendiga. Amén.